Buenos días con todos. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de poder estar acá para poder compartir un poco con ustedes estrategias que hemos venido anotando, implementando para enfrentar los desafíos de los cambios ambientales. Acompáñenme a ver la siguiente fotografía. Estoy segura de que muchos de ustedes han podido presenciar estas imágenes en sus fincas, ¿no es cierto? Sí, ¿verdad? Y también imágenes un poco más fuertes como esta. Estoy segura de que han tenido en sus fincas en los últimos años. ¿No es así? ¿Cómo se asocian estas dos imágenes? Principalmente se asocian por los florecimientos algales nocivos. Y de eso es lo que vamos a estar conversando un poquito. Desarrollemos qué son en sí estos florecimientos algales nocivos. Estos principalmente ocurren cuando las colonias de microalgas crecen de manera descontrolada en nuestro sistema, ocasionando impactos negativos y ecológicos y económicos, ¿no? Estos florecimientos algales nocivos principalmente se dan cuando hay variaciones climáticas que alteran los parámetros físico-químicos del agua. Estas variaciones climáticas las podemos observar principalmente durante el año en dos épocas marcadas, que son las transiciones. Todos conocemos las famosas transiciones en donde el medio cambia abruptamente y ocasiona efectos sanitarios en nuestros cultivos, incluso hasta en nosotros mismos, cuando presentamos esa gripecita así por temporada. Entonces, en estas variabilidades climáticas que existen durante el año, las transiciones de calor a frío, que se dan más o menos en mayo, junio, y de frío a calor, que se dan aproximadamente entre noviembre y diciembre, dan las condiciones necesarias o adecuadas para estos florecimientos algales nocivos. ¿Y qué pueden ocasionar esta proliferación de fitoplancton en nuestras columnas de agua? Principalmente nos afecta en el agotamiento de oxígeno en nuestros estanques. También estos afloramientos pueden ocasionar sustancias tóxicas o secreciones que afectan a todo nuestro ecosistema de nuestra piscina y también de manera indirecta a nuestros camarones, ya que conocemos que algunas de estas microalgas producen secreciones o sustancias mucosas que pueden afectar indirectamente al camarón, adhiriéndose a las branquias y posteriormente ocasionando ese taponamiento branquial que a veces podemos ver en nuestras piscinas. Posteriormente a eso podemos ver pérdida de nuestros cultivos poco a poco o de manera abrupta, como lo pudimos ver en la imagen, en la segunda imagen. Entonces, estos impactos indirectamente al camarón ocasionan impactos económicos negativos, como lo podemos ver en la siguiente tabla. Esto fue una piscina en donde por nuestra parte veníamos realizando seguimientos con análisis de laboratorio, seguimiento, monitoreo de la alimentación poblacionales y de acuerdo a ese monitoreo se nos daba luces de más o menos una proyección de cómo iba a salir esta piscina. Se realizó la proyección de más o menos cómo iba a terminar y veíamos números positivos como lo vemos en la última línea. Sin embargo, durante el ciclo de esta piscina tuvimos un evento de floramiento algal nocivo que, digamos, no se trató de manera adecuada y tuvo un impacto negativo al final del cultivo. Posteriormente a la cosecha de esta piscina pudimos evidenciar pérdida en la sobrevivencia, aumento en nuestro factor de conversión, impactó directamente en el costo
y por ende esos números positivos que proyectábamos al inicio se convirtieron en negativos, impactando fuertemente a la utilidad de esta piscina. Entonces es importante conocer el impacto de estas afloraciones algales. Y bueno, continuando, sabemos que dentro de este tipo de floraciones existen un gran número de tipos de algas que pueden provocar estos afloramientos. Pero donde quiero que se enfoquen mayormente son en los dinoflagelados y las famosas rafidofitas, que fueron el boom hace 2 años, si recuerdan, con esta aparición repentina de la chatonela. Entonces, estas dos serían las que producen mayormente impactos negativos en nuestra finca. Otra característica, aquí mencionamos algunas características de cada uno de estos tipos de algas, y una en particular que quiero que se lleven es la característica fotosintéticas que ellas manejan, y principalmente las primeras que mencioné, la capacidad de movilizarse por su flagelo. Esta característica es importante tenerla en mente porque esta nos va a ayudar a poder monitorear de manera adecuada nuestras piscinas. ¿Por qué les hago hincapié en esto? Esta fue una experiencia que tuvimos también con un cliente. Por lo general lo que se realiza es llegar a la finca, tomamos la muestra de agua a una profundidad de entre 30 y 40 centímetros y nos quedamos con ese panorama. Sin embargo, esta toma de muestra que se realizó fue en horas de la mañana, en donde la actividad lumínica no es muy prominente, y también recordemos que estos 2 tipos de algas específicos tienen fototropismo positivo. Entonces, ¿cuál fue la sorpresa que nos llevamos? Es que a mayor profundidad, específicamente en esa hora con poca luminosidad, encontramos las mayores concentraciones de estos dinoflagelados. Entonces, es importante que conozcamos estas características para poder direccionar nuestra toma de muestras. Ahora, si presentamos una piscina como la que vimos en la gráfica, o en todo caso como la que vimos en la primera imagen, ¿qué podemos hacer? Aquí podemos realizar 2 acciones. Las acciones reactivas, en este caso cuando ya tenemos el problema, como lo vimos en la piscina, y las acciones proactivas, que son más netamente preventivas. Dentro de estas acciones reactivas, lo primero que les recomiendo es realizar conteos de algas. Identificar cuál es ese tipo de microorganismo que me está afectando, y también monitorear y mapear nuestros ingresos de agua para ver si es viable realizar recambios. Y es la primera recomendación, realizar recambios de agua una vez mapeado nuestro sistema. Asimismo, como les comenté, la característica de estas algas a diferentes profundidades, es importante realizar ese mapeo. Una vez pudiendo realizar el recambio de agua, también es viable que evidencien si ya hay una afectación a nivel del camarón. Como podemos observar en la imagen, el camarón de arriba tiene unas branquias con coloración oscura versus el de abajo. Esto lo podemos realizar a la orilla de la piscina, revisando la prevalencia de esta incidencia, o también a nivel de laboratorio, realizando análisis de patología en fresco para evidenciar el grado de severidad de detritus o sedimentos que puedan contener las branquias. ¿Por qué les recomiendo esto? Porque si vemos una afectación muy severa, con mucha incidencia de estos organismos, de estos individuos con estas afectaciones, y presentamos en esta piscina una talla comercial, lo más recomendable es pescarla, porque vamos a ver, si lo dejamos así, mortalidades progresivas que al final se reflejan como la piscina que vimos hace un momento, el ejemplo de la tabla. Entonces, estas son unas recomendaciones. Otras recomendaciones también son la aplicación de productos focalizados en las piscinas. Si tenemos todo el medio comprometido, podemos realizar aplicaciones
de peróxido de hidrógeno, sulfato de cobre, cal viva, para bajar un poco las concentraciones en mi sistema. Ahora, ¿qué no podemos hacer? Si bien las acciones reactivas son en respuesta rápida, debemos tener en cuenta también que no podemos tomar algunos tratamientos a la ligera y aplicarlos así, porque el vecino está aplicando esto, sin antes haber evidenciado, como les comenté, que microalgas está haciendo nuestro efecto, el efecto. Entonces, ¿por qué les comento esto? Cuando vino el boom de la chatonela, muchos hacían tratamientos con cal, peróxido. Me tocó en una finca ingresar y ver un brote bastante considerable de esta microalga. Se identificó a nivel de microscopio y el cliente me decía, ¿qué podemos hacer? ¿Qué le podemos aplicar? Y yo, ingeniero, todavía no tenemos un tratamiento específico para esto, pero aprovechemos la cantidad de microalgas que tenemos para hacer un pequeño bioensayo. Los principales tratamientos que tenemos en nuestras bodegas son peróxido, hidróxido de calcio. Entonces, tomamos esos dos productos e hicimos un pequeño bioensayo para identificar o evaluar cuál es, digamos, la capacidad o la reacción de esta microalga ante estos dos tratamientos. En la primera imagen que vemos fue el tratamiento con peróxido. Ahí se aplicó el producto, se evaluó directamente en el microscopio y se pudo observar la lisis completa de esta alga, en este caso la chatonela. Sin embargo, en el otro tratamiento, que fue con hidróxido de calcio, podemos ver que la microalga actuó de manera diferente, produciendo el famoso mucílago que muchos hemos escuchado y creando estas aglomeraciones de microalgas, sedimentos, que al final todo va a ser decantado en la piscina. ¿Y dónde está nuestro camarón? En el fondo de la piscina. Al final eso va a terminar adhiriéndose a las branquias de nuestro camarón y vamos a tener, el tratamiento va a ser peor que la misma enfermedad. Entonces es importante que se lleven eso en mente antes de aplicar algún producto sin antes haber identificado qué microalga está afectando. Dentro de las acciones proactivas, ¿qué podemos hacer? Y sé que algunos de los clientes o fincas que hemos visitado manejan este monitoreo. Principalmente es el monitoreo de la calidad de agua. A nivel de parámetros físico-químicos es importante irlos mapeando durante todo el año para ir preveyendo estas variabilidades o desequilibrios que se presentan en nuestros medios. A la par, también los conteos de algas direccionados a la evaluación y el mapeo a nivel de esteros, tomas de agua, reservorios y piscinas para detectar a tiempo la presencia de estos microorganismos y evitar una floración algal nociva. También apoyarse de la asesoría técnica que nos visita para impulsar estos monitoreos y seguimientos en campo. Dentro de otra reacción proactiva que podemos hacer es el implementar soluciones nutricionales que no afecten directamente a nuestras piscinas, sino que por el contrario tengan atributos que puedan ayudar al medio, como biorremediación, o ayudar a la salud del camarón, como lo es ácidos esenciales, aceites esenciales, ácidos orgánicos, nucleótidos, inmunoestimuladores que refuercen a nuestros camarones. Y esta implementación de estas soluciones debe realizarse desde las etapas iniciales del cultivo. Así como el ser humano, como otros animales, necesitamos estar bien nutridos desde nuestra infancia, desde pequeños, para poder hacer frente más adelante como adultos, ser adultos sanos y poderle hacer frente a cualquier enfermedad. Asimismo pasa en el camarón. Acá la fase inicial de precrías es clave para poder producir un camarón bastante robusto y en ella vamos a implementar
un manejo integral de precrías, de servicios que incluyan una larva de buena calidad, análisis de datos, asesoría y también, como comenté, la implementación de soluciones nutricionales que ayuden al sistema y a la par ayude a la salud de nuestros camarones. En conclusión, vemos que un medio bien cuidado, bien monitoreado, con unos buenos parámetros, más una larva desde inicio, desde las etapas iniciales, bien nutrida, bien tratada en la fase de precría para generar animales robustos. Con esto vamos a tener una mejor capacidad para enfrentar todos estos desafíos, no tanto los de florecimientos algales, sino también otros desafíos que podamos presentar durante todo el cultivo, poderles hacer frente. Entonces, con el mensaje que quiero también que se vayan es que el mejor remedio para cualquier enfermedad o novedad es la prevención. Muchas gracias. ¿Se han podido hacer algo o estudios de la patología ya en el camarón del efecto de la catonela? ¿Okay? ¿Cómo está evolucionando y cómo se ocasiona ese daño de muerte? ¿Se han podido hacer algún monitoreo histológico o ver cómo ha evolucionado el efecto tóxico en la patología del animal? Muchas gracias. Bueno, con respecto a tu pregunta, si bien no, hasta el momento, bueno, de nuestra parte no hemos tenido una evaluación más a fondo acerca de los efectos de estas microalgas a nivel de camarón, sino netamente las incidencias que vemos a nivel externo con las incidencias a nivel de branquias. Queda abierto, ¿no?, ese tema como para poder indagar un poco más y profundizar en este tema. Muy buenos días. Una pregunta para la doctora Gabriela. En base a su experiencia para prevenir la contaminación por chatonela, de los insumos mencionados, ¿cuáles son las dosis recomendadas? Bueno, sabemos que la chatonela tiene recién 2 años que hemos evidenciado mayor impacto a nivel de las camaroneras y, digamos, no se han establecido tratamientos específicos para ella, pero hemos visto algunos que sí provocan, digamos, la disminución de estas concentraciones en nuestras piscinas. Uno de ellos es el peróxido. En algunas fincas los manejan entre 8 a 10 litros por hectárea. Sin embargo, esto lo debemos validar siempre en campo, la efectividad del uso de estos productos en nuestras fincas.